La penumbra vespertina se cernía lentamente sobre Puerto Morelos, una pequeña ciudad costera a 2 horas de Cancún. Sus estrechas calles, bordeadas de adoquines agrietados, se iban vaciando poco a poco. Solo de vez en cuando se oían ladridos de perros callejeros y voces apagadas desde las ventanas abiertas. En una de las casas de las afueras del pueblo, el ambiente era tan tenso que parecía que el aire pudiera cortarse con un cuchillo. Amelia Valdivia estaba de pie junto a la encimera de la cocina, pasando nerviosamente los dedos por encima de una servilleta. La mujer de 37 años, pelo ondulado de ala de cuervo y profundos ojos castaños, tenía esa peculiar belleza que solo se acentúa con la edad. Por tercera vez aquella noche intentó entablar conversación con su marido. «Rogelio», su voz era tranquila pero insistente, «tenemos que hablar, llevas semanas evitándome». Rogelio Altamirano, un hombre de 39 años, de rasgos afilados y canas prematuras en las sienes, ni siquiera levantó la vista de su portapapeles. Sus dedos se deslizaban rápidamente por la pantalla, como si estuviera totalmente inmerso en su trabajo. «Ahora no, Amelia», dijo. «Tengo problemas con la empresa, ya lo sabes. Tenemos problemas familiares». Amelia respiró hondo, intentando mantener la calma. «¿Cuándo fue la última vez que cenamos juntos? O que hablamos de algo que no fueran facturas y negocios? No recuerdo la última vez que me miraste a los ojos». Rogelio se apartó por fin del portapapeles. En su mirada destelló algo parecido a la irritación, pero se sobrepuso rápidamente. «¿Qué quieres que te diga?». Se levantó de la mesa y se acercó a la barra, sirviéndose un whisky. «¿Que todo va bien? ¿Que mi empresa no se hunde como el Titanic? ¿O que estoy contento de volver a una casa donde solo me reciben con recriminaciones?». Amelia sintió las palabras de su marido como una bofetada. En 15 años de matrimonio, había aprendido a reconocer los momentos en que Rogelio intentaba provocarla deliberadamente para evitar una conversación real. «No te estoy reprochando nada», le temblaba la voz. «Intento entender lo que pasa entre nosotros. Llegas a casa a medianoche. Tu teléfono está siempre bloqueado. Has dejado de hablarme de tus reuniones y viajes de negocios». Dejó de hablar, dudando en expresar su principal sospecha. Rogelio bebió un trago de whisky y dejó el vaso sobre la mesa con tanta fuerza que Amelia se estremeció. «Quizá deberías confiar más en tu marido». Sus labios se curvaron en una fría mueca. «¿O no te basta con que yo mantenga a esta familia mientras tú juegas en tu pequeño restaurante?» «¿Jugar?». Amelia sintió que sus mejillas se encendían de rabia. «Casa Valdivia es el único negocio de esta familia que lleva 3 años con ingresos estables. Mientras tú inviertes nuestros ahorros en tus dudosos proyectos, mi papá paga las facturas de esta casa». Rogelio se puso pálido. Cogió su chaqueta del respaldo de la silla y se dirigió a la salida. «No voy a escuchar esto. Tengo una reunión». «¿A las 11 de la noche?» Amelia cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Con quién?». «Con un inversor potencial», soltó, sin volverse. «No me esperes». La puerta se cerró de golpe con tanta fuerza que una fotografía de su boda cayó de la pared. El cristal se hizo añicos, creando una red de grietas en los rostros sonrientes. Amelia se quedó mirando los fragmentos durante un largo rato antes de arrodillarse y empezar a recogerlos. Era demasiado simbólico para ignorarlo. Las mañanas en Casa Valdivia siempre empezaban mucho antes de que llegaran los primeros clientes. Amelia entró en la cocina a las 6 en punto, a pesar de haber pasado la noche en vela. Tenía ojeras, pero las disimulaba profesionalmente con maquillaje. Nadie del personal debía ver su debilidad. «Señora Amelia», la saludó Manuel Arévalo, el jefe de cocina del restaurante y una de las pocas personas en las que Amelia confiaba plenamente. Manuel era un hombre pintoresco de 42 años. Nariz grande, hombros anchos y brazos cubiertos de cicatrices de quemaduras, honores de batalla de sus años en la cocina. Ya estaba trabajando en una enorme olla de la que salía un fragante vapor. «Buenos días, Manuel», intentó sonreír Amelia, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. «¿Qué vas a cocinar hoy?». «La salsa moli especial de mi abuela», respondió el cocinero con orgullo. «Lleva 12 horas cociéndose a fuego lento. Esta noche estará perfecta». Amelia asintió y empezó a echar un vistazo a la cocina, comprobando que estaba limpia y lista para el día. Su restaurante estaba especializado en cocina tradicional yucateca con toques modernos, un concepto que muchos restauradores locales consideraban arriesgado en una ciudad pequeña. Pero en 5 años,
Casa Valdivia se ha convertido en un destino incluso para los turistas de Cancún. Señora, Manuel bajó la voz mientras el resto del personal seguía con sus tareas. Perdone que sea brusco, pero parece agotada. ¿Va todo bien? Amelia se quedó paralizada ante la mesa de verduras. Manuel no solo era un cocinero con talento, también era un hombre sensible. Habían recorrido un largo camino juntos, empezando cuando ella lo contrató a pesar de las objeciones de Rogelio, que había argumentado que un chef con un pasado problemático arruinaría la reputación del restaurante. Pero Amelia vio la pasión de Manuel por la cocina y le dio una oportunidad de la que nunca se ha arrepentido. Solo insomnio, respondió ella, que no quería cargarle con sus propios problemas. Por la noche estaba ideando un nuevo menú para la temporada de otoño. Manuel estaba claro que no se lo creía, pero no insistió. Cuando no podía dormir después de que Carmela se fuera, dijo mientras picaba la guindilla, mi madre solía decir, el insomnio es cuando el alma vaga en busca de respuestas. Quizá debería escuchar lo que le dice su alma, señora. Amelia sintió agradecida, apreciando su sabiduría. Manuel, que había perdido a su mujer en el parto de su único hijo, sabía más de dolor que nadie que ella conociera. A las 11, el restaurante estaba lleno de clientes. Como siempre, Amelia saludaba personalmente a los clientes, los acompañaba a sus mesas y les hablaba de las especialidades del día. Sonreía, bromeaba y preguntaba por la vida de sus clientes habituales, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la pelea de la noche anterior y a las sospechas que la atormentaban desde hacía meses. Hacía una semana, mientras revisaba los bolsillos de la chaqueta de Rogelio, antes de enviarla a la tintorería, había encontrado un cheque de una joyería de Cancún. La cantidad era importante, demasiado para una compra casual. Hacía 3 meses que habían celebrado su aniversario. Faltaban 6 meses para su cumpleaños. ¿Para quién eran las joyas? La pregunta la atormentaba, pero dudaba en preguntar directamente a su marido por miedo a confirmar sus sospechas. ¡Amelia! Una voz sonora la sacó de su ensueño. Silvia Urquiza, su mejor amiga desde el instituto, se dirigía hacia ella. Silvia era todo lo contrario a Amelia. Menuda, rubia, de personalidad vivaz y lengua afilada. Trabajaba en una agencia de viajes y siempre estaba al día de los últimos cotilleos de la ciudad. «Silvia», se alegró Amelia. «¿Qué haces aquí a mediodía?» «Pensé en llevar a mi mejor amiga a comer al mejor restaurante de la ciudad», dijo Silvia con un guiño. «Además, parece que necesitas hablar». Se sentaron en una mesa en el rincón más alejado de la sala. Amelia hizo una señal al camarero para que no les molestara. Así que Silvia bebió un sorbo de agua y miró a su amiga con atención. «Escúpelo. ¿Qué pasa entre Rogelio y tú?» Amelia suspiró. Era imposible ocultarle nada a Silvia. «Creo que tiene a alguien», admitió en voz baja. Era la primera vez que decía esas palabras en voz alta. «¿Por qué lo crees?» Silvia se tensó visiblemente. Todo había cambiado. Llega tarde a casa. Constantes reuniones de trabajo los fines de semana. Un teléfono protegido con contraseña, a pesar de que antes conocíamos las contraseñas del otro. Amelia enumeró signos que por separado podían no significar nada, pero que juntos formaban un cuadro aterrador. La semana pasada encontré un recibo de una joyería, joyas por valor de un coche usado. Silvia estaba callada, lo que no era propio de ella. Normalmente tenía un consejo preparado para cualquier cosa. ¿Sabes una cosa? Amelia miró fijamente a su amiga. No, respondió Silvia con demasiada precipitación. Es que Álvaro, de la inmobiliaria, dijo que la empresa de Rogelio no iba bien. Quizá esté preocupado por problemas financieros. Nunca compartió conmigo los detalles de su negocio. Amelia sacudió la cabeza. Siempre decía que no quería cargarme de problemas. Y ahora cuando intento hablar con él o se pone furioso o huye. Quizá deberías contratar a un detective privado, sugirió Silvia, pero al ver la expresión de Amelia dio marcha atrás. O simplemente intentar volver a hablar seriamente con él. Quizá te equivoques. Espero equivocarme. Amelia bajó los ojos. Pero puedo sentir cómo se aleja, cada día, más y más lejos. Por la noche, Amelia regresó a casa antes de lo habitual, decidida a preparar una cena especial. Tal vez Silvia tenía razón, y solo necesitaban hablar tranquilamente en un ambiente más relajado. Había comprado marisco fresco en el mercado, una botella del vino favorito de Rogelio, e incluso velas para crear el ambiente de sus primeras citas.
Mientras ponía la mesa, miró el reloj de pared. Eran casi las 9 de la noche y no tenía noticias de su marido. Marcó su número, pero saltó el buzón de voz. Amelia empezó a guardar la comida fría cuando por fin oyó el ruido de la puerta al abrirse. Rogelio parecía agotado. Su camisa, siempre perfectamente planchada, estaba arrugada y tenía ojeras. Miró alrededor de la mesa y se detuvo, como si no supiera qué estaba pasando. «He hecho la cena», dijo Amelia, intentando mantener una voz informal. «Tus gambas al ajillo favorita. No tengo hambre», arrojó el maletín sobre el sofá. «Y cansada. Ha sido un día ajetreado». «Rogelio», Amelia respiró hondo. «Quiero que hablemos. Siento que te estoy perdiendo, y no entiendo por qué». Él la miró con una larga mirada que ella no pudo descifrar. «¿Quieres que hablemos?» «De acuerdo». Su voz sonó inesperadamente decidida. «La empresa está al borde de la quiebra. He perdido 3 clientes importantes en el último mes. El banco se negó a reestructurar el préstamo. ¿Es eso lo que querías oír?» Amelia se quedó helada, atónita ante sus palabras. Había adivinado los problemas, pero no se había dado cuenta de que eran tan graves. «¿Por qué no has dicho nada?» Dio un paso hacia él. «Podríamos haber buscado juntos una solución». «¿Qué solución?» Rogelio sonrió con amargura. «¿Vender la casa? ¿Hipotecar tu restaurante? O tal vez podrías pedirle dinero prestado a tu preciado jefe Manuel». «¿Qué quieres decir?» Amelia sintió que la sangre se le salía de la cara. «No finjas que no lo entiendes», dijo Rogelio con desdén. «Todo el pueblo habla de cómo lo miras, de cómo se queda hasta tarde contigo en el restaurante. Eso es trabajo». Amelia se indignó. «¿Me acusas de ser infiel para desviar la atención de tus propios secretos? ¿A quién le compraste joyas la semana pasada, Rogelio?» Rogelio se quedó helado, sin esperarse una pregunta así. «¿Estás registrando mis cosas?» Su voz bajó hasta convertirse en un peligroso susurro. «Iba a llevar tu chaqueta a la tintorería y he encontrado el recibo». Amelia no iba a echarse atrás. «¿Para quién son las joyas?» «Desde luego no para mí». «No tengo por qué rendirte cuentas de cada compra». Rogelio se dirigió a las escaleras. «Me voy a la cama. Y te aconsejo que no continúes esta conversación, a menos que quieras oír algo que no te guste». Amelia permaneció de pie en el salón, mirando la cena inacabada y las velas encendidas. Sentía que por fin algo se había roto entre ellos, y dudaba que aquella grieta pudiera repararse jamás. A la mañana siguiente, Rogelio se había ido antes de que Amelia se despertara. Una nota en la mesa de la cocina anunciaba: «Llegaré tarde, no me esperes levantada». No se disculpó por la escena de la noche anterior, no dio explicaciones, solo se limitó a afirmar los hechos, como si fueran compañeros de piso y no cónyuges. En el restaurante, Amelia se movía como una autómata, realizando mecánicamente acciones familiares. Comprobaba las entregas, firmaba las facturas, hablaba del menú del fin de semana con Manuel. Era evidente que el chef se daba cuenta de su estado depresivo, pero con delicadeza no le hacía preguntas, cosa que ella agradecía. Hacia el atardecer, cuando el flujo de visitantes empezó a disminuir, Amelia se recluyó en su pequeño despacho detrás de la cocina. Intentó concentrarse en la contabilidad, pero los números se desdibujaban ante sus ojos. Sus pensamientos volvían una y otra vez a las misteriosas joyas y al extraño comportamiento de su marido. De repente se dio cuenta, cogió el teléfono y marcó el número de su banco. «Buenas tardes», dijo con la mayor calma posible. «Soy Amelia Valdivia. Quisiera saber el saldo de la cuenta conjunta que tenemos con mi marido». Tras unas cuantas preguntas aclaratorias y la comprobación de los datos, la empleada del banco le dijo una cantidad que dejó helada a Amelia. La cuenta, que hace un mes contenía una cantidad impresionante de sus ahorros familiares, ahora tenía menos de 1,000 pesos. «Debe de haber algún error», se dijo. «¿Puede comprobar los últimos movimientos?» «Por supuesto, señora Valdivia. Ha habido varias retiradas de efectivo importantes en el último mes. El más reciente fue hace 3 días por 50,000 pesos. Amelia dio las gracias a la empleada y colgó lentamente el teléfono. La habitación parecía arremolinarse a su alrededor. Rogelio había vaciado su cuenta y no le había dicho ni una palabra. ¿Por qué necesitaba tanto dinero? ¿De verdad quería salvar su empresa? ¿O...? Unos golpes en la puerta interrumpieron su espiral de pánico. «¿Señora Amelia?» La voz de Manuel sonaba preocupada. «Tiene visita. El señor Morales, del banco». A Amelia se le encogió el corazón.
Diego Morales había sido su director durante años. ¿Qué podía traerle al restaurante a estas horas? Diego la esperaba en una mesa del salón vacío, un hombre de 50 años, de mirada atenta tras unas gafas de montura fina, que siempre daba la impresión de saber más de lo que decía. Señora Valdivia, se levantó y le estrechó la mano. Gracias por dedicarme su tiempo. ¿Pasa algo, Diego? Amelia fue directa al grano. Me temo que sí. Sacó una carpeta de su maletín. Esta mañana su marido se ha dirigido al banco para solicitar un préstamo con la garantía de este restaurante. Amelia sintió que el suelo se iba bajo sus pies. Es imposible, susurró. El restaurante está a mi nombre. Por eso estoy aquí, dijo con cara de preocupación. El préstamo requiere su firma. El señor Altamirano me aseguró que lo sabías y que estabas de acuerdo, pero me pareció extraño que no vinieras con él. Amelia apenas pudo mantener la compostura. ¿Y de cuánto es el préstamo? 300,000 pesos, contestó Diego, al 15% de interés. Era una suma enorme. Amelia negó con la cabeza. Yo no sabía nada, no acepté. Diego asintió, como si esa fuera la respuesta que esperaba. Eso pensaba yo. Señora Valdivia, la conozco a usted y a su familia desde hace muchos años, así que me permitiré ser franco. La empresa de su marido está en una situación desesperada. Ha acumulado deudas con proveedores y con Hacienda. Le aconsejo que tenga mucho cuidado con cualquier decisión financiera en un futuro próximo. Gracias, Diego. Amelia agarró el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Agradezco tu sinceridad. Cuando el banquero se marchó, permaneció sentada durante largo rato. Su marido no solo le ocultaba problemas económicos, había intentado hipotecar su restaurante, su creación, sin que ella lo supiera. ¿Qué más ocultaba? ¿Hasta dónde podía llegar? En casa, encontró a Rogelio reuniendo papeles en el estudio. Se sobresaltó cuando ella entró sin llamar. Intentaste empeñar mi restaurante, dijo Amelia mirándole directamente a los ojos. No era una pregunta. Rogelio se quedó inmóvil y se sentó lentamente en la silla. Necesitaba el dinero para salvar la empresa. Su voz sonaba cansada. Iba a decírtelo. ¿Cuándo? ¿Después de que falsificaras mi firma? Amelia sintió que una oleada de ira crecía en su interior. Vaciaste nuestra cuenta. Me ocultaste la quiebra de la empresa. ¿Qué más me ocultas, Rogelio? Intentaba protegerte. Golpeó la mesa con el puño. ¿Crees que es fácil decirle a tu mujer que eres un perdedor? ¿Que todo lo que has trabajado durante años se ha derrumbado como un castillo de naipes? Soy tu mujer, Rogelio, exclamó Amelia. En las buenas y en las malas. ¿Recuerdas esas palabras? Tenía derecho a saberlo. Se miraron fijamente a través de un abismo de desconfianza que se ensanchaba por segundos. Amelia se despertó con un sonido agudo. Rogelio cerrando de golpe el cajón de la cómoda. El amanecer se abría paso, a través de las persianas medio bajadas, pintando la habitación de tonos grises y azules. Se puso de lado y observó a su marido, que se abrochaba los gemelos de la camisa. La invadió una extraña sensación de alienación. El hombre con el que había vivido 15 años se movía por su dormitorio como un fantasma, distante y ajeno. ¿Te vas tan pronto?, preguntó Amelia, incorporándose en la cama. Rogelio se estremeció, como si fuera ajeno a su presencia. Tengo una reunión con mi abogado a las 8, respondió sin volverse. Luego una reunión con el contable y los acreedores. Amelia se puso la bata, se acercó a él y le puso la mano suavemente en el hombro. ¿Puedo ayudarte en algo? Su voz sonaba suave, a pesar de su resentimiento tras la conversación de ayer. Deja que te ayude. Rogelio se volvió por fin hacia ella. A la luz de la mañana, su rostro parecía demacrado, con profundas arrugas que ella no había notado antes. Se acabó, Amelia, dijo con un cansancio que la incomodó. La empresa está en quiebra, oficialmente. Hoy mismo voy a presentar el expediente. Aunque Amelia sospechaba el alcance de los problemas, la confesión directa de su marido la sobresaltó. La constructora que Rogelio había fundado antes de conocerse siempre había sido su orgullo. Había invertido no solo su dinero, sino también su alma. Lo siento mucho. Amelia le apretó el hombro con más fuerza. Sé lo mucho que significaba para ti. 20 años de trabajo. Rogelio retrocedió hasta la ventana, liberándose de sus brazos. Todo se derrumbó en cuestión de meses. La epidemia, la crisis económica, las nuevas leyes de promoción inmobiliaria y el clavo final, el inversor que abandonó el proyecto en Tulum. Lo perdí todo. No todo, objetó Amelia acercándose a él.
Tienes la casa, me tienes a mí, podemos empezar de nuevo. Rogelio sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. La casa está hipotecada y no hay nada que pagar. Y todo lo que he oído de ti estos últimos meses son recriminaciones. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no has contestado al teléfono? Imitó su voz. Cuando un hombre pierde su negocio, lo último que necesita es una esposa vigilando todos sus movimientos. Las palabras golpearon a Amelia como una bofetada. Dio un paso atrás y se abrazó a sí misma. Estaba preocupada por ti, le tembló la voz. Te habías vuelto distante, habías dejado de compartir conmigo. ¿Qué iba a pensar? Deberías haber confiado en mí. Rogelio habló de pronto en voz alta. Cogió su maletín y se dirigió a la puerta. Tengo que irme, no me esperes para cenar. La puerta principal se cerró de golpe y Amelia se quedó sola en el dormitorio en penumbra, tratando de dar sentido a lo que había oído. La empresa está en quiebra, su casa está en peligro, y su marido la acusa de falta de confianza, aunque lleva meses ocultándole la verdad. El restaurante Casa Valdivia vive su habitual ajetreo matutino. Los platos tintineaban, el aceite chisporroteaba en las sartenes. El equipo de Manuel se preparaba para la avalancha de comensales. Amelia comprobaba mecánicamente las facturas, firmaba los albaranes, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Las vieiras han llegado hoy. La voz de Manuel la devuelve a la realidad. Estoy pensando en cocinarlas con una salsa de pimientos asados y kumquats. ¿Qué le parece, señora? Amelia levantó la vista de sus papeles, intentando concentrarse. Me parece estupendo, Manuel, intentó sonreír. Puedes añadirlos al menú especial de esta noche. El chef la miró atentamente con sus ojos penetrantes que leían preocupación. Señora Amelia, bajó la voz para que no les oyera el resto del personal. Sé que no debería entrometerme, pero pareces infeliz estas últimas semanas. Si necesitas tomarte un día libre o... Estoy bien, Manuel, le interrumpió Amelia, agradecida por su preocupación pero no dispuesta a hablar de sus problemas. Es que no he dormido bien, y hay algunos asuntos económicos que resolver. Él asintió sin insistir, pero añadió antes de marcharse. Mi madre siempre decía, el dinero va y viene, pero las heridas infligidas por los seres queridos tardan mucho en cicatrizar. No sé lo que pasa en casa, señora, pero recuerde que a veces el silencio duele más que las palabras. Su voz suave con su acento característico, la sabiduría heredada de generaciones de gente sencilla que vivía en los pequeños pueblos costeros de Yucatán, todo ello hizo que Amelia se preguntara, ¿había hecho realmente todo lo posible por salvar su matrimonio? ¿O hacía tiempo que se había resignado en secreto a la alienación? Tras la avalancha de clientes del mediodía, Amelia se encerró en su despacho para revisar los informes financieros. El restaurante aportaba unos ingresos constantes, pero no estaba segura de que fueran suficientes para cubrir los gastos de la casa si Rogelio realmente lo había perdido todo. Abrió el cajón del escritorio donde guardaba sus papeles personales y se quedó helada. Las copias de las escrituras de propiedad que siempre había allí habían desaparecido. Amelia empezó a revisar los papeles frenéticamente. Quizá los había cambiado de sitio, pero la carpeta no estaba por ninguna parte. De repente, la ansiedad se apoderó de ella. ¿Y si Rogelio se había llevado los papeles sin que ella lo supiera? Después del intento de empeñar el restaurante ayer, tampoco podía descartar esa posibilidad. Cogió el teléfono y marcó el número del notario de su casa. Señor Mendoza, soy Amelia Valdivia. Quería saber si mi marido se ha puesto en contacto con usted recientemente para hablar de nuestra propiedad. La respuesta del notario la dejó helada. En efecto, Rogelio estaba interesado en los aspectos legales de la venta de su casa de campo en Acumal, una pequeña villa en la costa que habían comprado hacía 5 años como residencia de vacaciones y posible inversión para la jubilación. No, señor Mendoza, no me consta, intentó hablar Amelia con calma. Gracias por hacérmelo saber. Tras la llamada permaneció sentada largo rato, digiriendo la información. Rogelio planeaba vender su segunda casa sin hablarlo con ella. ¿Qué más ocultaba? De repente, recordó el recibo de la joyería. Un regalo caro en plena crisis financiera. ¿Para quién? Las dudas que había estado ahuyentando durante tanto tiempo volvieron con renovado vigor. Recordó que hacía unos meses, Rogelio había empezado a viajar más a menudo a Cancún por negocios. Cómo había empezado a prestar más atención a su aspecto, renovando su vestuario, apuntándose a un gimnasio.
cómo cambiaba su tono cuando sonaba el teléfono y se iba a otra habitación para contestar. Estos pequeños detalles formaban una imagen aterradora, pero Amelia seguía sin querer creer lo evidente. Quizás había otra razón para este comportamiento. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Señora Amelia». Jorge, el joven camarero, se asomó al despacho. «Tiene una visita, señora Urquiza». Silvia irrumpió en el despacho, sin esperar a que el camarero cerrara la puerta. «He leído su mensaje», se sentó frente a Amelia. «¿Realmente Rogelio se declaró en quiebra?». Amelia asintió, jugueteando con el lápiz. «Esta mañana dijo que iba a presentar los papeles. Pero eso no es todo». Le contó a su amiga lo de los documentos desaparecidos y la llamada al notario. Silvia escuchaba sin interrumpir, pero su rostro, habitualmente animado, se iba tornando cada vez más sombrío. «Amelia», dijo por fin, «creo que deberías estar preparada para lo peor». «¿A qué te refieres?». Silvia tomó las manos de su amiga entre las suyas. «Una crisis financiera, llamadas secretas, regalos caros a desconocidos, intentos de deshacerse de tus propiedades a tus espaldas». Hizo una pausa. «Siento decírtelo, pero parece que Rogelio no solo te oculta sus problemas de negocios». «¿Crees que tiene una aventura?», dijo Amelia en voz baja. No era una pregunta. Una parte de ella lo sospechaba desde hacía tiempo, pero otra se aferraba desesperadamente a la esperanza de que todo se explicara por el estrés y las dificultades económicas. «No reclamo nada», respondió Silvia con cautela. «Pero al menos deberías protegerte legalmente. Comprueba qué otros bienes tienes y asegúrate de que Rogelio no pueda disponer de ellos sin tu consentimiento». Amelia asintió lentamente. La idea de que 15 años de matrimonio pudieran acabar en traición era insoportable, pero no podía ignorar los hechos. «Hablaré con él esta noche», dijo con firmeza. «Exigiré total sinceridad». «Ten cuidado», Silvia le apretó la mano. «Un hombre acorralado puede hacer cosas desesperadas». En casa, Amelia se sorprendió al encontrar una botella de su vino favorito y un ramo de flores frescas sobre la mesa de la cocina. Rogelio había llegado a casa antes que ella, como de costumbre, e incluso había preparado una sencilla cena de pasta con marisco, pero el hecho de que estuviera junto a los fogones era inusual. «Buenas noches», le sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Decidió ser un buen marido esta noche. Amelia se quedó paralizada en la puerta, sin saber cómo reaccionar ante aquel cambio repentino. «Es inesperado», dijo con cuidado, quitándose el abrigo. «Sé que he estado insoportable los últimos meses». Rogelio sirvió el vino en copas. «Y después de la conversación de esta mañana, creo que necesitas una explicación». Se sentaron a la mesa y durante varios minutos Rogelio habló en detalle del colapso de su empresa, del proyecto en Tulum, que se suponía iba a ser un gran avance pero que se había convertido en un desastre por culpa de un inversor sin escrúpulos, de los préstamos que había pedido para cubrir las pérdidas, de intentar encontrar nuevos clientes en medio de la recesión económica. Amelia escuchó atentamente, observando con qué habilidad Rogelio se hacía pasar por una víctima de las circunstancias. Ni una palabra sobre por qué le había ocultado todo esto durante meses, ni una mención a su intento de empeñar su restaurante o vender la casa de Akumal. «Le agradezco su franqueza», dijo ella cuando terminó. «Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes?». Rogelio dio un sorbo a su vino eligiendo las palabras. «Orgullo, supongo. No quería que me vieras débil», sonrió torcidamente. «Y francamente, esperaba hasta el último minuto poder arreglarlo antes de que te enteraras». «¿Y los papeles de la villa en Akumal?». Amelia decidió no andarse con rodeos. «¿Por qué las cogiste? ¿Y por qué le preguntaste al notario por el procedimiento de venta?». Rogelio se puso visiblemente tenso. «¿Me estás siguiendo?». Su voz se volvió más fría. «No, pero nuestro notario me ha llamado hoy por otro asunto y ha mencionado tu visita», mintió Amelia, que no quería revelar que había llamado ella misma a Mendoza. Rogelio dejó el vaso sobre la mesa y suspiró. «Estaba pensando en vender la villa para cubrir mis deudas», admitió. «Pero quería ultimar los detalles antes de hablarlo contigo. ¿Cómo hipotecar mi restaurante sin que yo lo supiera?». Amelia no pudo contener la amargura en su voz. «Fue un error». Rogelio levantó las manos en un gesto conciliador. «Actué impulsivamente, presionado por los acreedores. Prometo que no volverá a ocurrir». Amelia quería creerle.
Una parte de ella se aferraba desesperadamente a la idea de que todo aún podía arreglarse, de que 15 años no habían sido un error. Pero la otra parte, la más racional, le recordaba el cheque de la joyería, las llamadas secretas, los meses de distanciamiento. ¿Y las joyas?, preguntó, observando atentamente su reacción. ¿Para quién son, Rogelio? Su expresión cambió tan deprisa que ella apenas captó el momento. Sorpresa, luego un ligero pánico y, por último, una perplejidad bien ensayada. ¿De qué me está hablando? Un cheque de una joyería de Cancún, intentó hablar Amelia con calma, aunque el corazón le latía como loco. Por dinero suficiente para comprar un coche de segunda mano. Lo encontré en el bolsillo de su chaqueta. Rogelio guardó silencio un momento, como si sopesara sus opciones. Luego su rostro se suavizó y sonrió con ligera vergüenza. Se suponía que era una sorpresa, dijo mirándola a los ojos. Para nuestro aniversario, el mes que viene. 16 años no es una fecha redonda, pero quería hacer algo especial. 16 años. Amelia repitió lentamente la cifra en su mente. En efecto, se acercaba su aniversario, pero Rogelio nunca se había mostrado tan generoso ni sentimental, ni siquiera en los mejores tiempos, y mucho menos durante la época del colapso financiero. Esto es muy inesperado, dijo ella, sin saber si creerle. Me doy cuenta de que fue un mal momento, dijo Rogelio. Pero la compra se hizo antes de que me enterara del fracaso del proyecto de Tulum. Y además, no pude devolver un regalo para mi mujer. La explicación sonaba lógica, pero algo en el tono de Rogelio, en la facilidad con que encontraba la respuesta, hizo dudar a Amelia. Decidió no insistir, al menos por el momento. Ya veo, asintió, tomando un sorbo de vino. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Con la empresa? ¿Con las deudas? Rogelio se relajó visiblemente cuando la conversación se alejó del peligroso tema. Tengo una oportunidad, dijo, con entusiasmo en la voz. Un posible inversor de Estados Unidos está interesado en algunos activos de la empresa. Me reuniré con él dentro de 3 días en Miami. ¿Te vas a Miami? Amelia no puede ocultar su sorpresa. ¿Por cuánto tiempo? Eso es lo más importante que quería discutir hoy. Rogelio se inclinó hacia adelante. Necesito irme 15 días, quizá un poco más. Además de Miami, tengo reuniones programadas en Nueva York y Los Ángeles. Es mi última oportunidad de encontrar inversores y salvar algún negocio. 2 semanas. Amelia sintió que la ansiedad crecía en su interior. Un viaje tan largo no se parecía a las visitas de negocios habituales de Rogelio. ¿Y cuándo te vas? Pasado mañana, respondió él. Los billetes ya están comprados. Iba a decírtelo ayer, pero después de nuestra pelea, extendió las manos. Amelia asintió intentando comprender la situación. Todo parecía demasiado conveniente. La repentina franqueza, la explicación de las joyas, el viaje urgente de 2 semanas. Era como si Rogelio tuviera prisa por convencerla de su honestidad antes de desaparecer. Entiendo lo que parece, dijo Rogelio, como si leyera su mente. Después de todo lo que ha pasado, tienes derecho a dudar. Pero esto es muy importante para nosotros, Amelia. Si consigo hacer estos tratos, podremos saldar nuestras deudas y empezar de nuevo. Empezar de nuevo era una frase que Amelia le había oído decir tantas veces a lo largo de los años. Después de cada proyecto fallido, después de cada crisis financiera, Rogelio prometía un nuevo comienzo. Y cada vez, ella creía. Quiero que las cosas nos vayan mejor, dijo en voz baja. De verdad que quiero, pero necesito sinceridad, Rogelio. Honestidad total. Te lo prometo, le cogió la mano por encima de la mesa. Cuando vuelva, empezaremos de cero, sin secretos. Terminaron de cenar en un ambiente casi amistoso, hablando de las minucias de la vida cotidiana. El nuevo menú del restaurante de Amelia, los planes para la reforma del baño que llevaban meses aplazando. Pero bajo esa apariencia de normalidad, Amelia percibió una falsedad. Era como si ambos estuvieran interpretando papeles en una obra de teatro, sin creerse ni una palabra, pero continuando fingiendo por algún vago propósito. El día siguiente transcurrió en tensa expectación. Amelia intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la inminente partida de Rogelio. Intentó convencerse de que sus sospechas eran infundadas, que un viaje de negocios de 2 semanas era normal para un empresario que intentaba salvar su negocio. Pero su intuición le gritaba peligro. Al volver a casa aquella noche, encontró a Rogelio haciendo las maletas.
La maleta abierta sobre la cama estaba casi llena. Amelia observó en silencio cómo su marido doblaba cuidadosamente camisas y pantalones, muchos más de los necesarios para un viaje de negocios normal. ¿No son muchas cosas para 15 días? Preguntó apoyándose en el marco de la puerta. Rogelio se sobresaltó, no la había oído entrar. No estoy seguro del tiempo, respondió. Y puede que tenga que quedarse más tiempo, mejor estar preparados. Amelia asintió sin dejar de mirarle. Se dio cuenta de que, además de sus trajes de negocios, había metido en la maleta ropa informal, vaqueros, camisetas e incluso bañadores para la piscina. Una elección extraña para un hombre que viaja a una negociación de negocios. El resto de la velada transcurrió en un extraño juego. Hablaron de trivialidades cotidianas, evitando los temas importantes. Rogelio se mostró inusualmente atento, casi tierno, pero en sus ojos Amelia vio ansiedad, como un hombre que espera a que caiga el otro zapato. Cuando se acostaron, Rogelio tardó mucho en dormirse. Amelia sentía su tensión, le oía moverse de un lado a otro. Finalmente, haciéndose el dormido, le oyó levantarse silenciosamente de la cama y salir del dormitorio. Tras esperar unos minutos, Amelia le siguió. Una tenue luz entraba por la puerta entreabierta del estudio. Se acercó con cautela, procurando que no crujieran las tablas del suelo. Sí, todo va según lo previsto. La voz de Rogelio apenas se oía. Volamos mañana por la noche. Sí, no se da cuenta de nada. 2 semanas por lo menos, luego decidiremos. Bajó aún más la voz y Amelia no pudo distinguir la siguiente frase, pero entonces oyó: estoy deseando verte. A Amelia se le encogió el corazón. Todas sus peores sospechas se habían confirmado. Rogelio no solo se iba a una reunión de negocios, sino que estaba planeando una fuga. ¿Pero con quién? ¿Y qué significaba? Lo decidiremos más tarde. ¿Decidir qué? ¿Dejarla? ¿Divorciarse de ella? Volvió en silencio al dormitorio, aturdida. Quería gritar, llorar, pedir explicaciones, pero se dio cuenta de que no serviría de nada. Rogelio se inventaría otra mentira, otra explicación. Lo que ella necesitaba era la verdad. Cuando su marido volvió al dormitorio, ella se hizo la dormida. Él se tumbó a su lado, y pronto su respiración fue uniforme y profunda. Amelia se quedó sin dormir, mirando el techo. Necesitaba un plan. Si Rogelio iba a dejarla de verdad, necesitaba protegerse económica y emocionalmente. La mañana de la partida de Rogelio fue inusualmente calurosa para ser octubre. El aire en Puerto Morelos estaba quieto, saturado de humedad, anunciando la temporada de lluvias. Amelia estaba de pie junto a la ventana de la cocina, mirando cómo su marido guardaba las maletas en la parte trasera del taxi. Cada movimiento le parecía extraño, como si estuviera viendo a un extraño que casualmente se encontraba en el patio de su casa. Rogelio cerró el maletero y se dio la vuelta, encontrándose con su mirada a través del cristal. Por un momento, su rostro reflejó algo parecido a la culpabilidad, pero luego sus facciones se suavizaron en la familiar máscara de concentración profesional. Levantó la mano en señal de despedida. Amelia salió al porche, intentando mantener la calma. Los 2 últimos días habían estado llenos de silencio tenso y falsa cortesía. Ambos habían fingido que todo era normal, que se trataba de un viaje de negocios normal, aunque Amelia estaba segura de lo contrario. «No te olvides de regar las orquídeas del salón», dijo Rogelio acercándose a ella. «Hay que regarlas cada 4 días». «Me acordaré», respondió Amelia en voz baja. «Buena suerte con los inversores». Rogelio asintió, visiblemente nervioso. Se movía de un lado a otro, como si no supiera qué hacer. Finalmente se inclinó y la besó torpemente en la mejilla, el primer contacto físico entre ellos en muchos días. «Te llamaré cuando aterrice», dijo separándose. Amelia lo miró directamente a los ojos, intentando encontrar algo de verdad en su mirada. «¿Me lo prometes?» «Por supuesto», respondió él con demasiada rapidez. «Siempre llamo». El taxi ya estaba esperando, con el motor en marcha. Rogelio echó una última mirada a la casa, como si la fotografiara en su memoria, y luego se dio la vuelta y caminó hacia el coche. Llevaba los hombros tensos y caminaba con una firmeza poco natural, como un hombre que se obliga a no mirar atrás. Amelia se quedó quieta, mirando cómo el taxi doblaba la esquina. No saludó ni lloró. Había un extraño entumecimiento en su interior, como si una parte de ella ya supiera que aquel era el último adiós. De vuelta en la casa, recorrió lentamente las habitaciones,
observando los pequeños cambios. La ausencia de la taza favorita de Rogelio en el estante de la cocina, el vacío del armario donde solía colgar sus camisas, la desaparición del caro reloj de la mesilla de noche. Se había llevado algo más que lo necesario para el viaje. Se había llevado cosas a las que tenía apego, cosas con significado. Sobre el lecho conyugal había un sobre, en el que ella no había reparado aquella mañana. Dentro había una tarjeta bancaria y una breve nota. Para gastos mientras estoy fuera, cuídate, R. No era una mala tapadera, un marido cariñoso dejándole dinero a su mujer antes de marcharse. Pero Amelia ya no creía en este juego. Comprobó el saldo de la tarjeta, 5,000 pesos. Una cantidad ridícula para un hombre que recientemente había retirado 50 veces más de su cuenta conjunta, pero era suficiente para mantener la ilusión. Amelia apretó la tarjeta en la mano con tanta fuerza que el plástico se le clavó en la piel. Quería romperla en pedacitos, tirarla contra la pared, gritar de impotencia y resentimiento. Pero se contuvo. En lugar de eso, colocó con cuidado la tarjeta en la mesilla de noche y se dirigió a la ducha. El agua caliente le quitó la tensión, pero no pudo quitarle la creciente certeza de la traición. El restaurante Casa Valdivia la recibió con el ajetreo habitual. Amelia se sumergió en su trabajo con la energía desesperada de alguien que intenta escapar de sus propios pensamientos. Comprobó las entregas, se puso en contacto con los proveedores, revisó los menús, incluso ayudó en la cocina, algo que normalmente no hacía, confiando en las habilidades de Manuel. «Señora, corta los tomates como si fueran un insulto personal para usted», observó el chef, observando sus movimientos bruscos, casi furiosos. Amelia bajó el cuchillo al darse cuenta de que, efectivamente, había cortado las verduras con una ferocidad inusitada. «Lo siento, Manuel», intentó sonreír. «Tengo muchas cosas en la cabeza». «¿Se ha ido hoy tu marido?», preguntó él, cogiéndole el cuchillo con delicadeza. Amelia asintió, sorprendida por su conocimiento. «¿Cómo lo sabe?». «Es un pueblo pequeño, señora», se encogió de hombros Manuel. «Le he visto con las maletas en un taxi esta mañana. Parecía decidido». Había algo en la voz del chef que hizo recelar a Amelia. No era solo una afirmación de hecho, sino un subtexto, como si supiera más de lo que decía. «¿Qué quieres decir?», Manuel vaciló, claramente sin querer entrometerse en sus asuntos privados. «Nada en particular, señora. Solo una observación». Se apartó de la cocina dando por zanjado el tema. Pero Amelia no podía dejarlo pasar tan fácilmente. «Manuel», su voz se hizo más baja pero más firme. «Si sabes algo, quiero oírlo». El cocinero respiró hondo, dejó a un lado la espátula y se volvió hacia ella. «Es solo un rumor, señora», empezó a decir con inseguridad. «Pero dicen en el pueblo, dicen que el señor Altamirano está saliendo con una turista de Estados Unidos. Una joven que había venido a Cancún varias veces en el último año». Amelia sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Una cosa era sospechar una infidelidad y otra muy distinta oír la confirmación de un desconocido. Así que toda la ciudad lo sabía. Todos susurraban a sus espaldas, compadeciéndola, hablando de ella mientras ella permanecía en la oscuridad. ¿Quién es ella? La voz de Amelia sonaba extraña incluso para ella misma, como si perteneciera a otra persona. «No sé cómo se llama», Manuel negó con la cabeza. «Solo sé que es rubia, mucho más joven que tú, y que se conocieron en el Hotel La Perla de Cancún». El Hotel La Perla era un lujoso lugar frente al mar, al que Rogelio supuestamente había estado viajando para reuniones de negocios durante los últimos 6 meses. El rompecabezas empezaba a tomar forma, y la imagen era repugnante en su banalidad. Un marido de mediana edad en crisis, una joven amante, reuniones secretas en el hotel. Como un melodrama barato. Gracias por su sinceridad. Amelia hizo acopio de todas sus fuerzas para mantener la voz firme. «Señora», Manuel le puso suavemente la mano en el hombro. «No debería haber hablado, solo son habladurías». «No», sacudió ella la cabeza. «Hiciste lo correcto. Prefiero la amarga verdad a las dulces mentiras». El resto del día pasó como un borrón. Amelia actuaba con el piloto automático, sonriendo a sus invitados, ocupándose de los asuntos corrientes, pero en su interior se desataba una tormenta de emociones. Resentimiento, ira, humillación, miedo. 15 años de matrimonio, 15 años de vida en común, planes, esperanzas, y todo eso se va al traste por una aventura con un turista. Cuando el último cliente abandonó el restaurante y el personal se fue a casa, Amelia se quedó sola. Se sentó a la mesa en una habitación vacía,
frente a una copa de vino sin tocar, e intentó recomponer los pedazos de su vida. El teléfono estaba en silencio. Rogelio no había llamado, a pesar de que su avión debería haber aterrizado en Miami hacía horas. Había mentido, había vuelto a mentir, y ahora Amelia no sabía si creerse una sola palabra de lo que había dicho en los últimos meses. ¿Estaba la empresa realmente en quiebra? ¿Había volado a Miami o había ido directamente a ver a su amante? ¿Y qué le deparaba el futuro? Amelia pasó los 3 días siguientes en un extraño estado de suspensión. Iba a trabajar, hacía sus tareas cotidianas, pero se sentía vacía por dentro. Rogelio nunca la llamó, ni el día que se fue ni al día siguiente. Su teléfono estaba apagado, sus mensajes de Messenger sin leer. Ya no se trataba solo de un engaño, sino de un abandono total. Al cuarto día, cerca de medianoche, cuando Amelia se preparaba para acostarse, su teléfono sonó inesperadamente. Un número desconocido con código internacional. Dudó unos segundos antes de contestar. «¿Diga? ¡Amelia!». La voz de Rogelio sonaba extraña, demasiado alta, con entonaciones poco naturales. Estaba borracho. «¿Cómo están las cosas en el viejo Puerto Morelos?». «¿Dónde estás?», preguntó secamente, tratando de mantener la calma. «¿Por qué no llamaste antes?». «¿Yo?», rió él con su risa resonando metálica en el auricular. «Estoy en Hawái, cariño. ¿Te lo puedes creer? En el maldito Hawái. Hawái, no en Miami, no reuniones de negocios. Hawái es un famoso resort para vacaciones y, lunas de miel». «¿Qué haces en Hawái, Rogelio?». Luchaba con cada palabra, su voz temblaba de emoción. «Oh, acabo de decidir empezar una nueva vida». Volvió a reír, pero era histérica. «Sabes, en realidad te llamo para darte la noticia. Me caso con mi amante». «Sí, sé que lo has estado adivinando. Siempre fuiste inteligente, Amelia. Demasiado lista para tu propio bien». Cada palabra golpeaba como un látigo. Amelia se hundió en el borde de la cama sintiendo cómo se le entumecían los dedos que aferraban el teléfono. «¿Tú qué?», fue todo lo que pudo decir. «Me caso. Mañana». La voz de Rogelio sonaba extrañamente entusiasmada, como la de un hombre que hubiera guardado un secreto durante demasiado tiempo y por fin tuviera la oportunidad de hablar. «Paola está embarazada, ¿te lo imaginas? De 4 meses. Voy a ser padre, Amelia. Un padre al fin, después de todos estos años de espera. Paola». Ahora el fantasma que arruinó su matrimonio tenía un nombre. Y un hijo, algo que ella y Rogelio nunca tuvieron por problemas de concepción. «¿Y me llamas para decirme esto?». Amelia sintió que algo en su interior se rompía, dando paso a una rabia glacial. «Después de 15 años de matrimonio, ¿desapareces y llamas borracho para anunciar tu boda con otra mujer? No solo por eso». La voz de Rogelio tenía una nota nueva y peligrosa. «También quería decirte que me he llevado tus joyas. Ya has mirado en la caja fuerte, ¿verdad?». Amelia se quedó helada. La caja fuerte. La pequeña caja fuerte de su camerino, donde guardaba sus joyas, en su mayoría reliquias familiares, heredadas de su madre y su abuela. Joyas que hacía años que no se ponía, pero que guardaba como recuerdo y herencia. «No te atreviste», susurró. «Sí, me atreví». Rogelio bebió un sorbo de su vaso. «La empresa está en quiebra, es cierto, pero los gastos de una nueva vida nunca se han cancelado, y tus joyas valen mucho dinero, sobre todo ese juego de esmeraldas de tu abuela. Antiguo, ya sabes». Amelia no podía creer lo que estaba pasando. Esto ya no era solo una traición, era un robo, cínico y calculado. «Eres un ladrón», dijo apretando los dientes. «No solo me has robado años de mi vida, sino también reliquias familiares». «Vamos, Amelia», resopló Rogelio. «Siempre has ganado mucho dinero con tu restaurante. Puedes comprarte joyas nuevas. Y yo necesito proporcionar un futuro a Paola y al bebé. ¿Responderás de esto?». La voz de Amelia no era histérica ni llorosa, sino de fría determinación. «Te juro, Rogelio, que te arrepentirás de lo que has hecho». «¿Me estás amenazando?». Volvió a reír, pero esta vez había incertidumbre en su risa. «Tú estás en México, yo en Hawái. ¿Qué puedes hacer?». «Ya lo verás», respondió Amelia con sencillez y colgó el teléfono. Permaneció inmóvil durante unos minutos, mirando al vacío. Luego se levantó lentamente y se dirigió hacia el camerino. La caja fuerte, normalmente oculta tras una hilera de vestidos, estaba entreabierta. Una prueba más de la culpabilidad de Rogelio, como si su confesión no fuera suficiente. Amelia marcó la combinación,
la fecha de su boda, qué ironía, y abrió la puerta. El interior estaba vacío. Todo había desaparecido. El collar de esmeraldas y los pendientes de su abuela, la pulsera de perlas de su madre, las joyas de oro que Rogelio le había regalado en sus aniversarios de boda. Todo lo que para ella tenía un valor no solo material, sino sentimental. Como en trance, volvió al dormitorio y se tumbó en la cama. De pronto, su mirada se posó en una fotografía de la mesilla de noche. Rogelio y ella en la playa de Acumal, felices, bronceados, con sonrisas genuinas. Agarró el marco y lo lanzó contra la pared con fuerza. El cristal se hizo añicos y los fragmentos se esparcieron por el suelo, igual que se había hecho añicos su vida familiar. Fue como romper una presa. Amelia gritó, un grito largo y doloroso que parecía salir de lo más profundo de su alma. Luego, las lágrimas brotaron a raudales, feroces, calientes, purificadoras. Lloró hasta quedarse afónica, hasta que las lágrimas se secaron, hasta que el agotamiento físico y emocional acabó con sus últimas fuerzas. Y entonces, tumbada en la oscuridad entre los fragmentos de su vida, Amelia sintió que algo nuevo se abría paso a través del dolor y el resentimiento. Una resolución fría y dura. Rogelio no solo la había traicionado, sino que la había humillado, le había robado, había pisoteado sus años juntos, y no se saldría con la suya. La mañana recibió a Amelia con los ojos enrojecidos por la noche en vela y una nueva determinación. Llamó al restaurante y anunció que se tomaba una excedencia indefinida por motivos familiares. Manuel, al oír su voz, no hizo preguntas. Solo le aseguró que se ocuparía de todo en su ausencia. La siguiente llamada fue para Silvia. Llegó 20 minutos más tarde con una botella de tequila y una mirada decidida. «Cuéntame», le ordenó nada más cruzar el umbral. Y Amelia lo hizo, toda la historia, de principio a fin, las sospechas, las conversaciones con Rogelio, su marcha, la llamada borracha desde Hawái, las joyas desaparecidas. Con cada palabra su voz se hacía más firme y su determinación más fuerte. Silvia escuchaba sin interrumpir, solo asintiendo o suspirando de vez en cuando. Cuando Amelia terminó, dejó a un lado el vaso de tequila que no había tocado y abrazó a su amiga con fuerza. «Ese cabrón responderá de todo», dijo con firmeza. «No vamos a dejar que se salga con la suya. ¿Qué puedo hacer?» Amelia se apartó y se secó las últimas lágrimas. Está en Hawái, casándose con su amante embarazada. Aunque solicite el divorcio, el proceso durará meses, y probablemente las joyas ya estén vendidas. «No necesariamente», dijo Silvia pensativa. «Si ayer mismo presumía de ellas por teléfono, es posible que aún las tenga. Y no olvides que Hawái es Estados Unidos. Allí robar es un delito grave». Amelia levantó la vista, sintiendo un atisbo de esperanza por primera vez en horas. «¿Estás sugiriendo...?» «Le sugiero que vuele a Hawái y acuda a la policía local», dijo Silvia con firmeza. «Denuncia el robo de las joyas. Seguro que tienes fotografías de las joyas, quizá incluso recibos o estimaciones de su valor». Amelia asintió. De hecho, tenía fotografías y documentos de las joyas más valiosas, guardados aparte, en una carpeta con papeles importantes. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Aunque la policía lo detenga, puede salir bajo fianza». «Es posible», asintió Silvia. «Pero imagínate su cara cuando la policía aparezca en medio de la ceremonia con una orden de detención. Imagínatelo explicándole a su preciosa Paola por qué se lo llevan esposado». La idea era tentadora. Amelia imaginó la imagen perfecta de la nueva vida de Rogelio desmoronándose, la forma en que lo miraría su nueva novia al enterarse de que su futuro marido era un ladrón y un tramposo. Pero, ¿cómo sabría exactamente en qué lugar de Hawái están? ¿Y cuándo es la boda? «Tengo amigos en el negocio de los viajes». Silvia ya estaba sacando el teléfono. Si Rogelio reservó un hotel o un restaurante para la ceremonia a través de una agencia, podemos averiguarlo. Además, has dicho que llamó desde un número internacional. Podemos comprobar a qué isla u hotel pertenece. Cuanto más discutían los detalles, más realista se volvía el plan. Por la noche ya tenían la información. Rogelio y Paola se alojaban en el Hawaiian Paradise Hotel de Maui, y la ceremonia de boda estaba prevista para pasado mañana. «Os he reservado un billete», anunció Silvia mostrando la pantalla de su portátil. «El vuelo sale mañana por la mañana, con escala en Los Ángeles. Llegarás a Maui esta noche, un día antes de la ceremonia». Amelia miró a su amiga con gratitud y sorpresa. «Silvia, no puedo pedirte que...»
No lo hiciste, la interrumpió Silvia. Yo lo sugerí. Considéralo una inversión en justicia. Te lo devolveré en cuanto vuelva, prometió Amelia. Ya hablaremos de eso más tarde, dijo Silvia. Ahora mismo era más importante hacer la maleta y preparar todos los documentos necesarios para la policía. Pasaron el resto del día preparando el viaje. Amelia buscó fotografías de las joyas, informes de tasación, documentos del seguro, todo lo que pudiera demostrar su propiedad. Silvia, mientras tanto, estudiaba un mapa de Maui, averiguaba la ubicación de las comisarías de policía y comprobaba las leyes locales. Hacia el anochecer, cuando todos los preparativos estuvieron terminados, se sentaron en la terraza, contemplando el cielo estrellado de Puerto Morelos. Amelia se sentía extrañamente tranquila, por primera vez en muchos días. El plan estaba listo, los billetes comprados, el papeleo reunido. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de su vida, un capítulo de retribución. ¿Sabes qué es lo más frustrante?, dijo en voz baja, mirando fijamente a la oscuridad. Ni el engaño, ni el robo. Es haber malgastado 15 años con un hombre capaz de semejante mezquindad. Silvia le apretó la mano en silencio. Pero ahora eres libre, dijo tras una pausa. Libre para empezar de nuevo, sin mentiras ni traiciones. Amelia asintió. Sí, era libre. Y el primer paso de esa libertad sería vengarse del hombre que había intentado romperle la vida. El aeropuerto de Cancún bullía como una colmena. Turistas de todo el mundo se agolpaban en los mostradores de facturación, corriendo hacia las puertas de embarque, despidiéndose del paraíso tropical. Amelia estaba en la cola del control de pasaportes, agarrando con fuerza el asa de su pequeña maleta. Silvia había insistido en despedirla, y ahora estaba a su lado, dándole las últimas instrucciones. Recuerda que lo más importante es mantener la calma ante la policía, le dijo. Nada de emociones, solo hechos. Han robado objetos de valor, tienes pruebas de su propiedad. ¿Sabes quién es el culpable y dónde está? Lo recuerdo, asintió Amelia. Y en cuanto esté archivada la denuncia te llamaré. Y prepárate para que Rogelio empiece a amenazar o a suplicar, añadió Silvia. No te dejes manipular. Te ha robado tus cosas. Eso es un delito, independientemente de tu historia personal. Amelia volvió a asentir, sintiendo una oleada de determinación. Los últimos días habían sido como un capullo de conmoción y dolor, pero ahora, de pie en el aeropuerto con un billete de ida, se sentía extrañamente liberada. Por primera vez en mucho tiempo, estaba actuando en lugar de reaccionar a las acciones de Rogelio. Gracias por todo, abrazó a su amigo. No sé qué habría hecho sin ti. Lo habrías conseguido, le devolvió el abrazo Silvia con fuerza. Eres más fuerte de lo que crees. Cuando el vuelo a Los Ángeles embarcó, Amelia abrazó a Silvia por última vez y se dirigió a la puerta de embarque. En su interior bullían emociones contradictorias. Tristeza por la pérdida de su antigua vida, miedo a lo desconocido, pero una fría determinación lo dominaba todo. Rogelio iba a pagar por su traición y ella iba a verlo por sí misma. En el avión, mirando por la ventanilla las luces de Cancún que se alejaban, Amelia recordó la primera vez que había conocido a Rogelio en un acto benéfico celebrado en Mérida hacía 17 años. Había sido encantador, atento, lleno de ambiciones y planes. Se había enamorado de su energía, de su confianza, de su afán por construir algo significativo. ¿Cuándo cambiaron las cosas? ¿Cuándo el amor se convirtió en costumbre y luego en indiferencia? El aire hawaiano golpeó el rostro de Amelia, nada más salir del edificio del aeropuerto de Maui. Húmedo, cálido, impregnado del aroma de las flores y el aliento salado del océano. Tras horas de vuelo e interminables colas en el control de pasaportes, este cóctel tropical de olores le produjo una extraña sensación de irrealidad. Ayer mismo estaba en México, entre las paredes familiares de su casa y su restaurante, y hoy se encontraba al otro lado del mundo con el único propósito de arruinar la boda de su propio marido. Amelia respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. El cansancio del largo vuelo pesaba sobre sus hombros, pero el núcleo interior que se había formado en los últimos días de calvario no la dejaba quebrarse. Comprobó las instrucciones que Silvia había preparado y se dirigió a la parada de taxis. «Hotel Hawaiian Paradise, por favor», dijo al conductor, acomodándose en el asiento trasero. El conductor, un hawaiano fornido con el pelo canoso recogido en un moño, asintió y se puso en marcha. «¿Es su primera vez en Maui?»,
Preguntó amistosamente mirándola por el retrovisor. Sí, respondió Amelia brevemente, sin ganas de seguir con la conversación. Pero el conductor no se detuvo. ¿Viene de vacaciones o por negocios? Amelia miró por la ventanilla las palmeras, el verde inmaculado del césped y los lujosos hoteles. Negocios personales, dijo al fin. Estoy aquí por la boda. Oh, una boda, animó el taxista. En Maui se celebran las bodas más bonitas del mundo. ¿En qué playa es la fiesta? Amelia se puso tensa. No sabía el lugar exacto de la ceremonia, solo que Rogelio y Paola se alojaban en el Hawaiian Paradise y que la boda se celebraría mañana. No estoy segura, respondió con cautela. ¿Quizá en algún lugar cerca del Hotel Hawaiian Paradise? Ah, conozco ese sitio, asintió el conductor. Tienen su propia playa privada para bodas, muy pintoresca. Ayer acabo de ver cómo preparaban allí una ceremonia. Estaban montando un arco y colocando sillas con fundas blancas. Deben de estar preparándola para tus amigos. A Amelia se le apretó el corazón. Entonces todo estaba listo. Rogelio no había perdido el tiempo. Ya había organizado una nueva boda después de escaparse de ella por los pelos. Supongo que sí, se volvió hacia la ventanilla, dando por terminada la conversación. Condujeron el resto del trayecto en silencio. Amelia contemplaba el paisaje de Maui, una vista paradisíaca que en otras circunstancias la habría hecho admirar y fotografiar cada rincón. Pero ahora toda aquella belleza parecía el escenario de una cruel obra de teatro protagonizada por su traicionero marido. El Hawaiian Paradise Hotel era un lujoso complejo de edificios blancos como la nieve, de estilo polinesio, inmerso en la vegetación tropical y con vistas al océano azul. Amelia pagó al taxista y respirando hondo, entró en el espacioso vestíbulo. El registro fue rápido. Reservó la habitación más modesta. No tenía sentido gastarse más dinero, ya que su visita iba a ser corta. Lo importante era estar en el mismo hotel que Rogelio y Paola. Amelia se duchó primero para quitarse el cansancio del largo vuelo. Después, tras cambiarse de ropa, sacó una carpeta con documentos que acreditaban la propiedad de las joyas robadas por Rogelio. Depositó los papeles sobre la cama y los hojeó, ensayando mentalmente su próxima conversación con la policía. Le llamó la atención el certificado de un collar de esmeraldas, una reliquia familiar heredada de su abuela. En la fotografía adjunta al documento, el delicado collar con la gran esmeralda en el centro brillaba con una intensa luz verde. Amelia recordaba a su abuela contándole la historia de la joya, cómo su abuelo, ingeniero de minas, había adquirido la rara piedra durante una expedición a Colombia y había encargado el collar para su joven esposa. No era solo una joya, formaba parte de la historia familiar, un símbolo de amor y fidelidad durante más de 50 años. Y ahora Rogelio, el hombre al que había confiado 15 años de su vida, le había robado esta reliquia para venderla y gastarse el dinero en una nueva familia. Aquel pensamiento hizo surgir en el interior de Amelia una oleada de rabia tan pura y fría que por un momento se le cortó la respiración. Volvió a doblar con cuidado los papeles en la carpeta y miró el reloj. Eran casi las 6 de la tarde, no demasiado tarde para ir a la comisaría. La comisaría de Kihei, más cercana al hotel, resultó ser un pequeño edificio de una planta con una bandera estadounidense en la entrada. El interior era tranquilo y fresco, gracias a los aparatos de aire acondicionado que funcionaban a pleno rendimiento. Detrás del mostrador había un joven policía de bigote bien recortado y expresión amable. ¿En qué puedo ayudarla, señora?, preguntó cuando Amelia se acercó al mostrador. Quiero denunciar un robo, dijo ella con firmeza, intentando que su voz sonara segura a pesar de su ligero acento. El agente asintió y sacó un impreso de denuncia. ¿Cuándo y dónde se produjo el robo? Hace una semana en México, respondió Amelia. Pero la persona que robó mis cosas está aquí en Maui ahora mismo, en el Hotel Hawaiian Paradise. El agente frunció el ceño, claramente desconcertado por la naturaleza internacional del caso. Señora, si el robo se produjo en México, debería ponerse en contacto con la policía mexicana. Soy ciudadana mexicana. Pero los objetos robados están ahora aquí, en Estados Unidos, insistió Amelia. Y son muy valiosos. Valen más de $100,000. Tengo todos los documentos que confirman la propiedad. Al mencionar la cantidad, la expresión del rostro del agente cambió. Miró más detenidamente a Amelia, como si evaluara la gravedad de la situación. Será mejor que hable con el detective Quintero, dijo finalmente. Se ocupa de delitos contra la propiedad.
Espere aquí, por favor. Unos minutos después, un hombre de unos 45 años, rostro curtido y atentos ojos oscuros, apareció por una puerta lateral. El detective Ramiro Quintero se presentó y condujo a Amelia a un pequeño despacho donde le indicó que se sentara. La agente Malecki me ha dicho que quería denunciar el robo de objetos de valor, comenzó, tomando asiento en el escritorio frente a ella. Cuénteme más cosas. Amelia respiró hondo y empezó a contar su historia de forma clara y objetiva, como le había aconsejado Silvia, sobre cómo su marido, Rogelio Altamirano, había declarado la quiebra de su empresa y supuestamente se había ido de viaje de negocios. Luego llamó desde Hawái, borracho, y se jactó de haberse casado con su amante y de haber robado las joyas de Amelia, sobre cómo ella había descubierto la caja fuerte vacía. A medida que avanzaba la historia, el rostro del detective se ponía cada vez más serio. ¿Tiene pruebas de que estas joyas le pertenecen?, preguntó cuando ella hubo terminado. Amelia abrió la carpeta y colocó los documentos sobre la mesa. Certificados de autenticidad, tasaciones de seguros, fotografías de las joyas e incluso copias del testamento de su abuela, en el que se mencionaba el collar de esmeraldas. El detective Quintero examinó los papeles y tomó notas en un cuaderno. ¿Y usted afirma que su marido se encuentra ahora en el Hotel Hawaiian Paradise con estas joyas? Sí, asintió Amelia. Él y su prometida se alojan allí. La boda está prevista para mañana, en la playa privada del hotel. El detective golpeó la mesa con el bolígrafo, pensativo. Se da cuenta de que es una situación complicada, dijo finalmente. Por un lado, tiene una prueba de propiedad. Por otro, se trata de una disputa familiar, y su marido puede alegar que tenía derecho a disponer de esas cosas. No firmamos un acuerdo prenupcial, pero estas joyas son mi herencia personal de antes del matrimonio, dijo Amelia con firmeza. Algunas pertenecían a mi familia desde hacía más de 100 años. Rogelio no tenía derecho a llevárselas, y menos sin mi conocimiento. El detective asintió. En ese caso podemos proceder. Presentaré una denuncia por robo y conseguiré una orden de registro. Si su marido está efectivamente en posesión de las joyas, podremos confiscarlas y presentar cargos contra él. ¿Con qué rapidez?, preguntó Amelia con ansiedad. La boda es mañana, y me temo que para entonces ya se habrá deshecho de las joyas. Me pondré a ello enseguida, le aseguró el detective Quintero. Dado el valor de los bienes robados y el riesgo de que el sospechoso huya del país, conseguiremos una orden judicial lo antes posible. Deje su número de teléfono y me pondré en contacto con usted en cuanto esté listo el papeleo. Amelia salió de la comisaría con sentimientos encontrados. Esperanza de que se hiciera justicia y ansiedad de que Rogelio tuviera tiempo de hacer algo al respecto. Decidió volver al hotel e intentar averiguar el paradero exacto de su marido y su prometida. Quizá pudiera verlos antes de que interviniera la policía. El vestíbulo del Hawaiian Paradise Hotel estaba repleto de turistas que regresaban de la playa y de empleados que corrían entre los mostradores de facturación y recepción. Amelia se sentó en uno de los sillones de mimbre que daban a la entrada principal, fingiendo leer una revista. En realidad, observaba atentamente a todos los que entraban y salían, con la esperanza de ver a Rogelio. Una hora de observación no dio ningún resultado. Amelia empezó a dudar de su táctica cuando oyó una sonora carcajada procedente del bar. Era una risa que habría reconocido entre mil, la risa ronca y característica de Rogelio. A Amelia se le aceleró el corazón. Se levantó despacio y se dirigió a la barra, intentando parecer despreocupada. La terraza abierta del bar estaba llena de gente tomando cócteles al son de música hawaiana. Y allí, en una mesa junto a la barandilla con vistas al océano, estaba sentado Rogelio. Parecía bronceado y descansado. Llevaba una camisa blanca con el cuello desabrochado y unos pantalones claros, la típica imagen de un veraneante despreocupado. A su lado se sentaba una mujer joven, rubia y de piel bronceada, con un vestido azul claro que realzaba su figura. Su barriga aún no delataba el embarazo del que Rogelio había presumido, pero la expresión de felicidad en su rostro era evidente. Le miraba con ojos cariñosos, estrechando su mano entre las suyas. Amelia se quedó inmóvil a la sombra de la columna, observando aquella estampa idílica. Paola, la misma mujer que había hecho fracasar su matrimonio, parecía tan joven e ingenua que por un momento Amelia casi se compadeció de ella. Sabía que su futuro marido era un tramposo y un ladrón, se daba cuenta de lo que era capaz de hacer, pero la compasión fue rápidamente sustituida por la rabia cuando Amelia se fijó
en el collar de esmeraldas de su abuela que Paola llevaba al cuello. Aquel antiguo símbolo de amor y fidelidad adornaba ahora el cuello de la amante de su marido, el último y más cínico insulto. Amelia no pudo resistir las ganas de acercarse a ellos, de montar un escándalo, de arrancarle las joyas del cuello a aquella mujer, pero sabía que eso solo complicaría la situación. Era mejor proceder como estaba previsto, esperar a la policía y presentar una acusación formal. Se alejó en silencio, sin que Rogelio ni Paola se dieran cuenta, demasiado absortos el uno en el otro. De vuelta en la habitación, Amelia llamó inmediatamente al detective Quintero. «Acabo de verlos en el bar del hotel», informó con voz temblorosa. «Llevan joyas. La chica lleva el collar de su abuela. Estupendo». La voz del detective sonaba tranquila y profesional. «Tenemos una orden. Estaré con un equipo en el hotel dentro de 30 minutos. Espere en su habitación, le llamaré cuando lleguemos». La siguiente media hora fue la más larga de la vida de Amelia. Se paseó por la habitación mirando el teléfono, temerosa de que Rogelio y Paola salieran del bar antes de que llegara la policía. Por fin sonó el teléfono. «Estamos aquí», informó el detective Quintero. «Baja al vestíbulo». En el vestíbulo, Amelia vio al detective acompañado por 2 policías uniformados. La expresión de su rostro era seria y concentrada. «¿Siguen en el bar?», preguntó. «No lo sé», respondió Amelia con sinceridad. «No he salido de la habitación desde que te llamé». «Vamos a comprobarlo», asintió el detective. «Si se han ido, tendremos que buscarlos en la habitación». Pero Rogelio y Paola seguían en el bar, ahora rodeados de unos cuantos amigos o parientes, probablemente llegados para la boda. Reían y alzaban copas de champán, celebrando el acontecimiento que se avecinaba. El detective Quintero se volvió hacia Amelia. «¿Estás segura de que este es su marido y de que la chica lleva su collar?» «Estoy completamente segura», respondió Amelia con firmeza. «Este es Rogelio Altamirano, mi marido, y la chica lleva el collar de esmeraldas de mi abuela, que puedo identificar desde cualquier distancia». El detective asintió y se volvió hacia los agentes que lo escoltaban. «Procedan según lo previsto. No hagan mucho ruido». Se dirigieron hacia la mesa de Rogelio. Amelia los siguió a cierta distancia. No quería perderse detalle de la escena que se desarrollaba. El detective Quintero se acercó a la mesa y mostró su placa. «Señor Altamirano, detective Ramiro Quintero, Departamento de Policía de Maui. ¿Puedo hablar con usted en privado?» Rogelio se quedó helado, con la copa de champán a medio camino de los labios. Sus ojos se abrieron de sorpresa e incomprensión. «¿Qué ocurre, agente?». Intentó mantener un tono informal, pero había una nota de pánico en su voz. «Tenemos una orden para registrar sus efectos personales e incautar temporalmente ciertos objetos sospechosos de ser robados», dijo el detective en tono oficial, tendiéndole el documento. Paola parecía confusa. «Rogelio, ¿qué está pasando?». Le tembló la voz. «Ha habido un error, querida», se apresuró a responder Rogelio, echándole una rápida mirada al cuello, donde brillaba el collar de esmeraldas. «Estoy seguro de que lo averiguaremos». Pero en el rostro de Rogelio se reflejaba el pánico. Sabía que su engaño había sido descubierto, pero aún así parecía tener la esperanza de librarse de él. «Señorita», el detective Quintero se volvió hacia Paola. «Este collar que lleva forma parte de un caso de robo. Voy a tener que pedirle que se lo quite y me lo entregue para inspeccionarlo». «¿Qué?». Paola agarró instintivamente el collar, como si quisiera protegerlo. «Fue un regalo de Rogelio para nuestra boda». «Me temo que eso no es del todo cierto», respondió tranquilamente el detective. «Tenemos pruebas de que las joyas fueron robadas a su legítimo propietario». En ese momento, Amelia decidió que había llegado el momento de salir de las sombras. Avanzó unos pasos y se acercó a Rogelio y a su prometida. Rogelio palideció al verla. Abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Estaba tan sorprendido por su aparición que se quedó sin palabras. «¿Amelia?», se le escapó por fin. «¿Qué haces aquí?». «Devolverme mis pertenencias», dijo ella con frialdad mirándolo directamente a los ojos. «Y me estoy asegurando de que respondas por lo que has hecho». Paola pasó su mirada perpleja de Rogelio a Amelia y viceversa. «¿Quién es Rogelio?». Podía oír la creciente alarma en su voz. «Soy Amelia Valdivia», se presentó Amelia, sin dejar de mirar a Rogelio. «La legítima esposa del hombre. Y el collar que llevas era de mi abuela y lo robó tu prometido antes de huir». Se hizo el silencio en el bar.
Los amigos y parientes de la mesa se quedaron paralizados, incapaces de creer lo que oían. Los camareros se detuvieron con las bandejas en la mano. Otros comensales observaron el drama que se desarrollaba con curiosidad. El rostro de Paola se contorsionó de asombro y dolor. «Rogelio, ¿es verdad?» Su voz se redujo a un susurro. «¿Tienes mujer?» Rogelio, acorralado, intentó controlar la situación. «Sí, técnicamente seguimos casados», admitió tratando de mantener la calma. «Pero llevamos mucho tiempo separados, y yo pensaba divorciarme después de casarnos. En cuanto al collar, es solo un malentendido. Pertenece a nuestra familia, y yo tenía todo el derecho». «El collar solo me pertenece a mí», dijo Amelia, sacando papeles del bolso. «Está el testamento de mi abuela, la póliza del seguro y la tasación. Nunca formó parte del patrimonio común de Rogelio y mío». Paola, como si despertara de un aturdimiento, se desabrochó el collar con dedos temblorosos y se lo tendió al detective. «No sabía nada», le tembló la voz. «Dijo que llevaba años divorciado». «Paola, no le creas», intentó objetar Rogelio. «Solo está celosa y quiere destruir nuestra felicidad». Pero Paola ya se había apartado de él, llevándose instintivamente la mano al estómago en un gesto defensivo. «¿Me has estado mintiendo todo este tiempo?», preguntó con dolor en la voz. «¿Sobre tu estatus? ¿Sobre el origen de los regalos? ¿En qué más has mentido, Rogelio?». El detective Quintero, tras examinar detenidamente el collar y cotejarlo con las fotografías de los archivos de Amelia, se dirigió a Rogelio. «Señor Altamirano, tengo motivos para creer que ha cometido usted un hurto de bienes valiosos. Voy a tener que pedirle que nos acompañe a comisaría para declarar. También tenemos que registrar su habitación para encontrar los demás objetos que figuran en el informe de robo». «Esto es ridículo», estalló Rogelio. «No pueden detenerme basándose en las acusaciones infundadas de mi vengativa esposa». «Las acusaciones están respaldadas por pruebas de propiedad», replicó el detective con calma. «Y no vamos a detener a nadie todavía. Solo le estamos invitando a cooperar voluntariamente con la investigación». Uno de los agentes se acercó, dispuesto a intervenir si Rogelio se negaba a cooperar. Pero se dio cuenta, tras evaluar la situación, de que la resistencia era inútil. «De acuerdo», dijo apretando los dientes. «Iré contigo. Pero este malentendido se resolverá rápidamente». Mientras los policías conducían a Rogelio hacia la salida, se detuvo junto a Amelia. «Te vas a arrepentir de esto», le sisió al oído. «¿Crees que has ganado? Esto no es más que el principio de la guerra». Amelia lo miró directamente a los ojos, con calma, sin miedo ni ira. «No, Rogelio», respondió en voz baja. «Este es el fin de tus mentiras, el fin de tu control sobre mí, y te lo prometo, responderás por cada momento de humillación que me has causado, por cada mentira, por cada cosa que me has robado. Te lo garantizo». Por primera vez en todos los años de matrimonio, Amelia vio en los ojos de Rogelio algo que nunca antes había notado: miedo. Por fin se había dado cuenta de que ya no tenía poder sobre ella, de que su encanto y su manipulación ya no funcionaban. Los policías se llevaron a Rogelio y Amelia se quedó de pie en medio del bar, consciente de repente de que decenas de ojos la miraban. Enderezó la espalda, cuadró los hombros y caminó despacio hacia la salida, manteniendo la dignidad, ignorando los susurros y las miradas.